Sexta Visión presenta Sin pelos en la lengua. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de su programa favorito Sin pelos en la lengua. Estamos aquí con Benjamín Araneda, representante del Partido Formación Patria Progresista. ¿Cómo está, Benjamín? Aquí estamos muy bien, Sí. contentos de estar nuevamente por acá. Qué bueno. Sabemos que este programa es muy visto, muy seguido por muchos auditores. Hartas cosas que conversaron Hay harto tema. Sí, del ámbito docente, vamos a tocarlo. Claro. Marcelo Vázquez, politólogo, asesor de la diputada Marta González. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido, qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Hace tiempo no estaba por acá, pero siempre es agradable conversar de política con buenos amigos. Y como lo que ustedes estaban esperando, sí, está hoy día nuevamente con nosotros. Nuestro hombre ancla, Hernán Garrido. ¿Cómo estás, Hernán? Qué gusto verte. Esa presentación como que ya es media burlesca. No, si no es burlesca, así es la realidad. Como que ya te están agarrando, porque como lo dijeron, te están haciendo lo mismo que te hacía el sinvergüenza que había antes. No, pero eso está en el contrato. Claro, hay que hacerlo así. En la sucesión. Claro, exactamente. Oye, ya, listo. Vale, Así que ya está está bien. bien, pues sí, así. Oye, me recuerdo, tú me hacías recordar cosas. Me recuerdo cuando el caballero en cuestión, ¿Ya? el que se sentaba en el asiento que manda, fue candidato a diputado, compañero. ¿Ya? Sacó menos votos que una compadre en una junta de vecinos, pero ¿te imagináis si hubiera sido diputado, weón? Estaría metido en todo esto, en todas estas cosas medias raras. Eso está elucubrando en algo que no es realidad. No, es que ¿Ah? uno cuando dice palabras es distinto a cuando gesticula. Así que Bueno, vamos a ir a no es más nuestro tema. Pero me acordé de eso. Y me voy a acordar después del hecho que lo echó a tierra. ¿Por qué no fue candidato? ¿Por qué no fue diputado? Ya, ok. Ese es para otro episodio. Bueno, siempre cosas interesantes. Esta semana y la semana anterior también ya se hizo una gran movilización de parte del Colegio de Profesores a nivel nacional por muchas demandas, algunas históricas. Todos saben lo de la deuda histórica del Colegio de Profesores, que lamentablemente muchos de los docentes que les correspondía esa deuda ya están fallecidos, muchos están muy seniles y por supuesto la gran mayoría gozan de paupérrimas pensiones solamente. Y aquí hay una deuda que tiene el Estado de Chile con los profesores y que lamentablemente nunca se ha logrado resarcir, por decirlo de alguna manera. Benjamín. Sí, yo creo que es bueno poder aclararle a los auditores cuáles son las razones del llamado paro, porque generalmente cuando ocurre esta movilización del magisterio surgen muchas voces críticas donde ponen como argumento para criticar el que con eso no se está contribuyendo a la educación, se está perjudicando a los niños. Y yo quiero primero partir por decir que el derecho a paralizar las labores de un trabajador cualquiera está consagrado en la legislación internacional del trabajo, porque cuando se agotan las conversaciones con los empleadores, la única herramienta que tiene el trabajador para poder manifestar su descontento, su discrepancia y poner de relieve lo que está reclamando, es simplemente paralizando sus labores. No tiene otra. Hay una negociación que es desigual. Así es, siempre hay una asimetría entre Totalmente, el empleador claro. y los empleados. Claro, y en este caso en particular, yo le preguntaría a aquellos que critican a los profesores porque están en paro de pronto, yo le preguntaría si ellos estarían dispuestos a aguantar, a soportar durante años que no le paguen algo que le corresponde dentro de su sueldo, como pasa por ejemplo con los profesores de educación diferencial, a quienes no se les paga la mención. No es que se esté pidiendo más plata para ellos, se está pidiendo que le paguen lo que le corresponde y que no se lo pagan porque al Estado se le ocurrió que esos profesores no tenían derecho a la mención, que es parte de un derecho adquirido, digamos, por negociaciones también. Lo mismo con la educadora de párvulo. Entonces, cuando alguien está viendo que su sueldo no le está llegando completo, se tiene que aguantar,
tiene que soportar eso, tiene que estar callado, no puede protestar, no puede reclamar por eso. Yo le pregunto a la gente, que cualquier trabajador, en lo que sea que trabaje, no puede estar aceptando que le paguen menos de lo que está convenido en su contrato. Y eso es lo que ocurre con el caso de los profesores. Ahora, para qué decir la deuda histórica, una deuda que surge en dictadura al momento del traspaso de las escuelas a las municipalidades, en donde se les promete a los trabajadores de educación y a todos los funcionarios públicos, ojo, porque hay funcionarios públicos que han seguido cobrando ese dinero, y era un reajuste del 100% que ofreció Pinochet en un discurso que dio en Calama, en una gira que hizo. En Calama dio ese discurso donde prometió un reajuste, que el caso de los profesores se suspendió porque fuimos traspasados, yo estaba en ese tiempo, lo puedo decir con mucha propiedad, fuimos traspasados a las municipalidades de parte del Estado, cuando se impone este sistema de municipalización de la educación, y se le deja de pagar a los profesores, se comienza el reclamo, y todos los presidentes que hemos tenido se han comprometido a solucionarlo y ninguno cumplió. Ninguno cumplió. Lagos lo prometió entre la primera y la segunda vuelta, cuando en una asamblea nacional donde habíamos delegados de todo el país, en una asamblea nacional de colegios de profesores, en el edificio que en ese momento todavía era Diego Portales. ¿Ya? Y ofreció la solución de la deuda histórica, no lo hizo. Bachelet accedió a conversarlo, no lo hizo, teniendo la mayor posibilidad, que fue un año en que estaba una comisión formada en el Parlamento, por una comisión con todos los colores políticos ahí conformada, y determinó que efectivamente la deuda era real y que había que pagarla, pero era imposible pagarla porque la cifra era demasiado abultada, digamos, equivalía, no recuerdo cuánto, si 2 veces el presupuesto nacional, una cosa así. De tal manera que era imposible pagarla, pero se tenía que buscar una solución, y proponía esa comisión que se usara los excedentes del cobre de aquella época, porque el cobre había tenido un alza pero increíble, y había generado excedentes, es decir, plata que no estaba contemplada dentro del presupuesto y que le llega fresca. ¿Qué se prefirió hacer en ese momento? Prestarle plata a Estados Unidos. ¿Prestarle plata a Estados Unidos? Sí, se le compraron bonos soberanos por indicación del señor Andrés Velasco. Andrés Velasco fue el que planteó que esa plata se debía ocupar comprando bonos soberanos para posibles futuras emergencias que el país tuviera. Y no se le pagó la deuda, ni siquiera una compensación de la deuda. Piñera 2 veces, las dos candidaturas, en las 2 veces ofreció pagar la deuda, tampoco lo hizo. Boric lo hizo también ahora, en su propuesta también ofreció pagar la deuda. ¿Ya? Nosotros estamos conscientes, los profesores, de que esa deuda es una deuda altísima. Bueno, pero mientras tanto un grupo de profesores, y esto quiero dejarlo en claro porque se llama la confusión con esto, un grupo de profesores, 835 profesores, demandaron en los tribunales internacionales al Estado chileno, una demanda al Estado chileno por incumplimiento de la ley. Y ganaron la demanda. La ganaron tan contundentemente que el Estado ni siquiera tiene derecho a apelación. Y ordenó el pago de esa deuda, que corresponde en promedio, a 90 millones de pesos para cada profesor. Pero solamente para los 835 que demandaron. ¿Qué demandar? Nada más, no para el resto. ¿Me entienden? Y ahí hay varias preguntas que nos podemos hacer los profesores. Bueno, ¿por qué los dirigentes de esa época no se sumaron a esa demanda? ¿Por qué no instaron a que todos los profesores que están endeudados, que eran acreedores de esa deuda, hubiesen demandado junto con los demás? No lo hicieron. Pero la deuda está ahí, es real. Está demostrado que es efectiva. Y el Estado no la ha pagado. Es una deuda que el Estado tiene con los profesores. No, sí, da rabia y llama mucho la atención, por ejemplo, en la década de los 80, cuando se salvó a la banca en Chile. La cantidad de dinero que se puso para salvar a la banca de parte del Estado. Claro. Es que ahí es lo que yo siempre digo, o sea... ¿Dónde están las prioridades? Sí, pero no solo eso, cuando dicen, no, sobre todo los partidos de derecha y la gente que sigue a la derecha, no, que hay que achicar el Estado, pero cuando el Estado te sirve, ahí, oye, claro, es fantástico. Sí, lo hemos visto un montón de casos. Ponía acá, más rápidamente para seguir con la demanda. A los profesores que tenían la posibilidad de postular al bono de retiro, un bono de incentivo al retiro, ustedes saben que en estos momentos si alguien se va jubilado, se va jubilado nomás, salvo que tengan los 11 meses, ¿no es cierto?, que el derecho a los 11 meses de jubilación. En el caso de los profesores, se les da un incentivo para que se puedan retirar. ¿Por qué? Porque hay muchos profesores que, cumpliendo la edad para jubilar, no se jubilan, y no se jubilan porque se van a ir a ganar unas pensiones miserables. Y están en buenas condiciones, siguen trabajando por eso, porque están en buenas condiciones. No están incumpliendo con su función. Entonces, se les ofrece un bono de retiro, y hay profesores que ese bono lo ganaron porque hay que postularlo. No es que uno se inscriba y está listo, no, hay que postularlo. Y en esa postulación hay gente que ganó el año 2018 el bono, todavía no se lo pagan. O sea, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, y no le pagan el bono.
Yo lo sé, eso tengo información directa de la corporación municipal acá y conozco incluso pacientes mías que son profesoras y que están esperando justamente el bono que ya está reconocido. Sí, es un bono que está absolutamente reconocido, pero que no se les ha pagado y por eso no se han pensionado. Sí. Claro, porque quedan condenados a una pensión miserable. Exacto, sí, eso es el... Entonces, prefieren seguir trabajando. Y así tenemos profesores con más de 70 años que están trabajando. Profesores y profesoras. Ahora yo creo que los profesores de 70 años, si están en buenas condiciones, no hay ningún problema. Si cuando el intelecto está bien, sobre todo con la experiencia. Démosle un poco la palabra a Marcelo. Yo sé que ustedes han hecho trabajo también de este tipo en el Parlamento con Marta. Sí, bueno, nos hemos reunido con hartas organizaciones últimamente, sobre todo de asistentes de la educación, que si bien tienen un estatuto diferente al estatuto docente, ellos están por la renovación del estatuto de los asistentes de la educación, básicamente porque están viviendo muchas precariedades, sobre todo en el sistema de infraestructura del colegio, cuando ellos, por ejemplo, no tienen lugares para poder almorzar tranquilo, las horas extras muchas veces se pagan mal, también tienen problemas a nivel de salud mental. El lunes nos reunimos con distintos diputados del país, con una asociación de asistentes de la educación de Concepción, que también dicen ellos que les falta personal, que la gente que está trabajando está tirando mucha licencia por las condiciones precarias que existen en cuanto hoy en día ha habido un aumento en los niveles de violencia escolar y a ellos les cuesta mucho como poder contener a los alumnos, porque no se les entregan las herramientas. Entonces ellos dicen que debería haber una forma de capacitar a los asistentes de la educación para que puedan afrontar estas nuevas problemáticas que nacen hoy en día en el siglo XXI y en los años que estamos ahora en el 2023, porque la regulación está desactualizada. Entonces eso está bueno relevarlo. Y yo también quería tomarlo desde otra perspectiva, bueno, un poco argumentando también como de una tercera pata, nos reunimos también con la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Educación, que ellos también están con problemas para poder fiscalizar la gran cantidad de denuncias que llegan de profesores que han maltratado a los alumnos, tenemos unos casos, por ejemplo, Olivar, derechamente de acoso sexual y denuncias de violencia sexual. Entonces, el tema educacional es una de las de las patas, digamos, que estalló en el estallido social, que dice de la fragilidad institucional en la que nosotros estamos como país, y son muchos los temas que hay que arreglar, pero yo creo que el tema educacional es fundamental, porque permite, digamos, que la sociedad, en la medida en que van creciendo en sus niveles de conciencia en cuanto como un bien común único, y ese bien común se adquiere en la medida en que tenemos todos el mismo conocimiento, los mismos niveles de enseñanza, digamos, podemos ir avanzando en ciertos derechos sociales. Pero si las personas están estancadas en cuanto al nivel de formación en sus etapas tempranas, es muy poco lo que se puede hacer. Sí, lo que pasa es que parece que hay algunos sectores que les conviene que la gente se mantenga con menos formación, con menos educación, porque es más fácil de llevar el rebaño. Bueno, de hecho la formación docente inicial quedó liderada al mercado. Y eso se tradujo en que en un momento determinado había 1.600 mallas curriculares de pedagogía. 1.600 mallas curriculares. No, o sea, no había ninguna similitud entre una malla curricular y otra. Claro, por supuesto. O sea, una diversidad de formaciones con énfasis en distintas materias. Y lo que decía Marcelo también es súper importante, el nivel de violencia que se está viendo dentro de los colegios, muy importante. Hay que recordar, lamentablemente todavía se está debatiendo entre la vida y la muerte, un adolescente de 16 años del Instituto Barros Arana, que, si es que no me equivoco, que sufrió quemadura con una molotov, que no sé si la estaba manipulando, le llegó, no tengo idea, pero va a quedar con secuelas de por vida. Sí, y una niña de 17 años, de cuarto medio de un liceo de Santiago, que fue apuñalada en el baño del colegio por compañeros. Es una cuestión... Hay un niño de un colegio de monjas que se suicidó
por bullying de sus compañeros y que el colegio no lo asumió adecuadamente. ¿Por qué? Porque aquí el Ministerio de Educación, y esto está planteado también en lo que es el petitorio que nosotros hemos hecho como colegio de profesores, está planteado que el Ministerio de Educación debe asumir plenamente lo que es la necesidad de un plan serio respecto de detección primero y detención de la violencia escolar. No lo tiene. Yo escuchaba ayer a la subsecretaria Arratia, ex 2020, o todavía 2020, del 2020, hablando maravillas sobre el tema de la reinserción después de la pandemia y todo, en una entrevista en televisión, donde lamentablemente no hay forma de rebatirle lo que dice y que ha instalado eso como una idea, que el Ministerio está haciendo cosas maravillosas en el tema de convivencia escolar. Y no es así. Y no es así porque incluso hay sostenedores que le asignan 2 horitas, 4 horitas al profesor o profesora encargada de convivencia escolar. ¿Qué hace en ese tiempo? No, nada. ¿Verdad? Y además no hay una formación adecuada para eso porque estamos enfrentando contextos muy distintos, muy distintos. La violencia está instalada en los colegios no porque surjan en los colegios, porque viene desde los hogares. Porque la sociedad tiene un aumento del... Viene de la televisión, viene de los medios de comunicación. Sí. Quería agregar la última cosa, que el punto de la demunicipalización de la educación, porque con la Constitución del 80 lo que se hizo fue darle mucho valor a los cuerpos intermedios de la sociedad. ¿Por qué? Porque se pretendía erradicar la cercanía que tenía el Estado con la persona. Entonces, ¿cómo se hace eso? Poniendo un cuerpo intermedio que no responde al Estado, las municipalidades, que son corporaciones de derecho privado, la corporación municipal. Autónomas. Son autónomas, y por lo mismo, como tú dices, los sostenedores, ¿a quién le responden los sostenedores? Entonces es el punto cuando yo hablo, por ejemplo, de que debería haber una reforma que pudiese entender esto como un problema Estado a nivel país, como en avances en niveles civilizatorios y culturales. La demunicipalización es fundamental. Y el gobierno, afortunadamente, está impulsando una ley para poder sacar a los colegios, digamos, de manos de privados y que haya una mayor regulación desde el Estado. Esta norma empezó ahora, sí, creo que se está aplicando acá en Rancagua también, pero está en piloto y... Sí, pero mira, por ejemplo, la ley 21.040, que es la ley de nueva educación pública, tiene ese título. Un proyecto de ley presentado el año 2017, apoyado por Moro y Cristiano, que permitió la creación de estos organismos nuevos que se llaman los SLEP, sí, los Servicios de Educación Pública. Ya. Bueno, estos servicios de educación pública hasta aquí están funcionando tremendamente mal y son responsables de muchas cosas negativas que están ocurriendo en la educación. Parte importante del agobio laboral que tienen los docentes, y no solamente los docentes, también los asistentes, a quienes tampoco, sí, y comparto plenamente que no se les cumple por ejemplo, con cosas mínimas, tener un lugar decente donde puedan almorzar, por ejemplo, donde puedan hacer su colación. Tienen que estar almorzando en el CRA, en una sala que está desocupada, en una bodega. ¿Ah? Ahí almuerzan de pie algunos porque no tienen ni dónde sentar, en algunos casos. O sea, de verdad, de manera totalmente... ¿Y preocupación de los sostener respecto a eso? Nada. Los LEP en particular están demostrando una mala gestión, peor en algunos casos que muchas municipalidades. Yo no estoy defendiendo a la municipalidad, fui contrario a la municipalización desde el primer día. Pero esto que hicieron de crear estos servicios locales de educación, ahí están las pruebas. Hay 11 servicios locales creados, de los 11 hay 4 directores de servicios que ya han sido desvinculados por mala gestión. Hay un quinto, tres que han sido desvinculados y un cuarto que es el del servicio local Colchagua, que está sometido a un sumario por una serie de irregularidades que detectó la Contraloría. Está suspendido del cargo. Y el señor Jaime Beas, el director de la educación pública, que es el jefe máximo de los servicios locales, él señala muy suelto porque los servicios locales no son autónomos. No se ha leído el artículo 1, parece, de la ley 21.040, de verdad. Y él dice que no, que los servicios locales no son autónomos, que tienen que responderle a ellos. Bueno, si tienen que responder a ellos, entonces que él responda por la mala gestión que han hecho. Sí, que responda por la mala gestión. Bueno, el servicio local Colchagua despedió a más de 300 funcionarios, la mayoría asistentes a la educación, la mayoría, y después la Contraloría le enmendó la parte y tuvo que reincorporarlo a todos. Mala gestión. ¿Cuántos millones perdió el servicio local? Hoy día se calcula que tiene proyectado un déficit de 6.500 millones, un servicio local que lleva 2 años. ¿Dónde está el éxito de esa desmunicipalización? No fue tal desmunicipalización porque además el directorio del servicio local, que es un ente contralor del servicio local,
Está constituido por representantes de los empresarios, del Ministerio de Educación, de los institutos profesionales de la zona y también por representantes de los municipios. ¿Y qué hizo el director del Servicio Local Colchagua cuando el director del servicio cometió estas irregularidades? ¿Qué ha hecho? No hace nada. Entonces, aquí hay un tema mucho más profundo que hay que revisar a fondo, lo que es la ley 21.040 y cómo se ha estado operando con ella. Efectivamente, aquí hay una cosa que preocupa porque siguen instalándose, son 70 los servicios locales que se van a instalar en el país, se han instalado 11, y con todas estas irregularidades, ¿qué nos espera para más adelante? Y esto por los apoderados le impacta, por supuesto, porque la distancia hoy día entre los apoderados y los servicios locales es tremenda, porque antes tenía la municipalidad en el mismo barrio, ¿no es cierto?, el concejal acá, etcétera, tenían a quien recurrir en caso de que tuvieran algún problema, como lo que estabas planteando tú, por ejemplo, que de pronto nadie se atreve a denunciarlo. Porque digámoslo, aquí en esto no hay que, yo no soy partidario de andar galopando caballos cojos, ni mucho menos. Entonces aquí si alguien comete una ilegalidad, una irregularidad, una falta, un delito, tiene que ser sancionado. Absolutamente. En eso sentido. nunca nos hemos perdido nosotros, que no vamos a defender las cosas que son indefendibles. Hernán, tú con tu experiencia de dirigente sindical y todo eso, creo que te llega mucho toda esta después cosa. de la brutal discriminación que han hecho en mi persona, cuando ellos estaban hablando de educación y como ellos son todos educados y son todos de la universidad y yo la única tema de interés universidad para todos. y la única universidad que tengo yo es la de la vida, entonces aquí se nota cuando también este panel de discriminación. Hablamos de educación. Pero tú vives en una universidad acá cerca de Codelco, yo supe. Pero cuando tú hablas del cobre, cuando tú hablas del cobre nos quedamos todos callados. Se cambió. Pero, me contaron, a mí me dijeron eso. Todos los televidentes, ¿cómo se llaman? La gente participante aquí, que está en las galerías del estudio, me dicen que todo que sí, hubo una discriminación absoluta. Pero ya, pasando, asumiendo la discriminación y haciéndome cargo, pero no me voy a suicidar por si acaso. Mira, en esta cuestión de la educación, compadre, hay que pescar la cuestión en la profundidad, pero absoluta. Porque si no empezamos a agarrar de las cositas que son como de parchecito, no tenéis solución. Sí. Si aquí hubo un propósito. El propósito del dictador era que ojalá el pueblo no se educara. Y que el que tuviera plata tendría la oportunidad de educarse. Y desmantelar la educación pública. ¿Cómo la desmantelaba? Primero, pagándole mejores sueldos, no a los profesores que están en el sector público, sino que los colegios particulares se llevan los mejores profesores. Segundo, ¿cómo se llama? A la infraestructura que tuvieron los colegios de estos particulares y universidades que brotaron como callampa, en el buen sentido de la palabra, de la humedad. No sean, es que ustedes son muy malitos. Nadie pensaba nada diferente. Pero eso, brotaron como callampa, pero brotaron como por buenos edificios. Es decir, estaban todos como bien amarrados. Y en esta cuestión, yo tengo que decir que en esta cuestión está Mauricio Cristiano en la parada. Sí. Yo tengo a mi compañero, camarada y amigo Guter Martínez y la ex ministra Soledad Alvear, que tienen la universidad, y la universidad se nació en el tiempo de la dictadura y ellos no se pusieron a hacerlo ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, si no atacamos, si no vemos el fondo de la situación, difícilmente vamos a la solución de estos parches. Un segundito respecto de eso, un segundito, el rol del Estado que dejó de ser un Estado garante de derechos y se transformó en un Estado subsidiario es la piedra angular del sistema. Ahí es donde quiero llegar. Si esto está programado para eso. Está programado para que el niño de la población, no tenga la posibilidad de estudiar. Porque tiene que ir a estudiar a un colegio particular. Y ahí es donde nacen estos eslóganes de la derecha que hoy día está muy en boga, la libertad. Le quieren quitar el derecho, la libertad al papá de educar a sus hijos. Hoy si la libertad no está en la palabra libertad. O en decir, ¿sabes qué voy a mandar al colegio
a los cabros míos del Instituto Inglés, el Instituto En este país, los que tienen libertad son los que tienen plata. Exacto. Porque tienen la libertad de elegir. Y la gente, tienen gente como no tiene la educación que tienen los que sí tienen la libertad de educarse, agarran papa y se quieren igualar a la libertad de los otros contra su propia libertad. ¿Me cachai? Entonces cuando vemos este fenómeno, que estoy de acuerdo contigo, es decir, aquí han habido 4 presidentes o 5 presidentes que se han comprometido con la deuda histórica. Es una promesa de campaña, ¿me Absolutamente. cachai? Que no la cumplen. Y como decías tú, por ejemplo, si yo alcancé a agarrar algunas cosas que decía usted, con la ignorancia que todavía me da. Bueno, pero agarré algo. Por ejemplo, cuando la cuestión de la banca. Oye, si nosotros lo que pasa es que tenemos mala memoria. Así es. Y la Si uva. todo lo que está La pasando, uva. Y la uva. La uva. todo lo que está pasando hoy día en el tema de la educación es herencia de lo que pasó en la dictadura Exactamente. Sí. y que lo siguió manteniendo la concertación, Y administrándola. porque estaban los intereses creados de todos los organismos. Entonces, digo yo, cuando está todo esto confabulado, ¿cómo arreglar hoy día un colegio? ¿Cómo lo arreglar? Es decir, tenéis que echarlo abajo para que sea más barato hacer uno nuevo que arreglarlo. Y seguimos con la baja. Es decir, los colegios hoy día no es novedad que están los colegios sin vidrio, sin calefacción, es decir, los baños, ¿para qué decirte? Es decir, todo eso es producto de desmantelar la educación. Y es lo mismo que hizo el dictador y la seguidilla de gobiernos democráticos con la salud. La salud es la copia feliz del Edén de la educación. Así es. Porque corresponde al mismo patrón el hecho de que El Estado El deja mismo de ser- patrón, que el Estado deja de hacer de la ser cosa, garante. De ser garante. a no ser que no sea capaz el sector público de atenderla, Sí. el sector privado. Entonces, por eso digo, son cosas que son de profundidad. El problema es que la ideológica. posibilidad de cambiar eso el 4 de septiembre. Mira, por eso mismo te quiero. ¿Y Es que qué pasó? a eso quiero llegar. Fíjate que cuando el compañero, camarada y amigo acá me habla de los, ¿cómo se llama? De los banqueros. Sí tenemos un problema de los banqueros. Sí, pues si nosotros lo solucionamos con platita de todos los chilenos. Así es. Con la FP. Pero mira, si esta cuestión, la historia es muy son así como que la agarran del lado. Hace poquitos días me parece que hubo casi un diluvio aquí en Rancagua, aquí en la sexta región. Me parece. Yo parece que estaba durmiendo, porque no duermo tanto. Oye, ¿sabéis quiénes son los que más reclamaban por la cuestión de los diluvios? Fuera de la población que se inundó. Por supuesto. Pero Los la agricultores. asociación de canalistas. Oye, que el Estado tenía que limpiarle los canales a la asociación de canalistas. Hay algunos que les gusta que le limpien la canoa de eso. Si yo Bueno, pero conozco. esa es una, ¿Ah? como te digo, ya ese Sí. te fuiste ¿pa dónde te fuiste? No, es que pero es verdad, mira, oye, la asociación ey. de canalistas, pero mira, yo quiero llegar Lo a digo otro con tema. conocimiento de causa, lamentablemente. Bueno, pero ese es problema tuyo, porque Sí. no es problema de todos. Pero que estos compadres que son del poder se convierten en compañeros cuando que hay que pedirle al Estado que le limpie las canales. Bueno, que si eso es, pues el Estado te sirve solamente Y cuando te... los agricultores. También. y quiero- A veces el problema es que no son además- los pequeños agricultores, No, pues son los grandes conglomerados. Y además, mira, fíjate que no sé si será medio deschavetado, porque ahí es donde me falta la experiencia universitaria. Deschavetado lo que voy a decir, pero si lo digo deschavetado, perdónenme. Los ríos en Chile no son chilenos, ¿o no? Salvo algunos ríos, son chilenos. Los demás son todos, son de Nombro, Cachapual, Corbún Machicún, ¿cómo se llama? De Corbún, empresa española. Y vamos de río en río y no hay ningún río que sea chileno. ¿Cachai o no? Mira para dónde quiero llegar. Si tú eres dueño, ¿Quién privatizó el agua? no, pero es que quiero llegar al dueño de los ríos. Ahí es Sí, donde por quiero ahí, llegar. por ahí, pues ahí- No, es que quiero llegar a otra cosa. Si tú eres dueño de
¿cómo se llama? De doble pandereta en tu sitio. Vamos a poner otra chaveta más. Pero una de las panderetas te le cae para el lado del vecino. Tu obligación es repararla, ¿no es cierto? Claro. Es no provocarle daño al vecino. ¿Por qué si todos los ruidos son de los chilenos, ¿cómo se llama? De los extranjeros, no tienen la responsabilidad de mantener los caudales para que no le provoquen daño a ninguna población chilena? Si es deschavetado lo que digo, perdón. Bueno, los vamos a dejar que piensen un ratito, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Agua Sayún se extrae desde lo más profundo de nuestra tierra. Somos una empresa 100% chilena ubicada en la comuna de Coinco, en la sexta región del país. Nuestra agua se extrae desde las profundidades de nuestra tierra. Posteriormente, antes de envasarla, aplicamos un proceso controlado de purificación, osmosis inversa, luz ultravioleta y ozono. Periódicamente somos evaluados por laboratorios externos, que nos califican con el agua que tiene un 0,3% de sodio, siendo Ayun un agua de muy buena calidad, beneficiosa y saludable para la humanidad. En junio de 2019 recibimos un premio de categoría de oro por su labor y calidad, otorgado por un Instituto de Calidad Internacional Malt Selection. Es por todo lo anterior que invitamos a todos a disfrutar de la mejor agua de Chile. Agua Sayún, más vida, más salud. En GAES celebramos la experiencia con los mejores beneficios en la más avanzada tecnología. Redescubre los sonidos de tu mundo, convirtiendo tus años en descuento en la compra del segundo audífono para pérdida auditiva. Porque en GAES, la edad es sinónimo de orgullo. Visítanos y aprovecha esta gran oportunidad de disfrutar todas las emociones del sonido. ¡Te esperamos! Bueno, aquí hemos vuelto después de un pequeño corte comercial. Muchas cosas que conversaban. Yo creo que hay un tema muy interesante. Yo el otro día estaba conversando con unos amigos, cosas del país, y yo les decía, esta cuestión es una cosa orquestada, ¿eh? Hace una semana atrás fue el ministro de Educación, ahora, esta semana, la anterior y esta, es el ministro Jackson. Cuando pase esta cosa del ministro Jackson, les aseguro que algún otro ministro o alguna otra ministra va a caer en las garras de estos personajes que lo único que quieren hacer es desestabilizar al gobierno y no dejar que gobiernen. Pero en realidad me parece que cuando hay fuego amigo, además, que ayuda a este tipo de acciones, como lo que se está pidiendo para la... no sé si, ¿cómo llamarlo? Sacar al ministro Jackson, destituirlo, ¿cierto? Porque hasta un diputado de nuestro distrito, que se supone que es oficialista, dio su voto para que se hiciera esta acción. ¿Qué te parece, Benjamín? No me extraña, fíjate, porque estas conductas así tan poco consecuentes de algunos parlamentarios es algo ya sabido. Tenemos el mismo senador Espinosa, por ejemplo, que sale a atacar. Me parece que ya es un odio hormonal que tiene el Espinosa. Y él no se acuerda que su jefe de gabinete, a quien él, Fidel Espinosa, lo propuso, a dedo lo nombró como candidato a alcalde en Puerto Montt, resulta que está procesado por fraude al fisco, por malversación de fondos. Entonces, ¿cómo se explica que él, un senador que se supone que debería estar, por último, guardando silencio, prudente silencio, ataque al ministro Jackson? Yo no lo estoy defendiendo, no soy Jackson Lover, por si acaso, pero lo ataca y se olvida
que el peso de la prueba recae en quien hace la acusación. ¿Qué pruebas tiene el señor Fidel Espinosa para acusar al ministro Jackson de ser el jefe de una banda? Weón? Pero si lo dijo, que lo había escuchado de la UDI, qué manera Pero por eso lo digo. más vaca de sacarse. Burda y baja. No, es que ahí me falta Es lo mismo, es lo mismo que pasa con el senador Macaya. Weón. El senador Macaya apelaba a la presunción de inocencia por su padre y sin embargo él aparece liderando un partido que acusa al ministro Jackson sin ninguna prueba. Ahí no vale la presunción de inocencia. Bueno, Jackson no tiene a lo mejor 150 millones que tuvo el papá para salir en libertad. Pero yo sé que esta pregunta la hice hace 2 semanas, pero yo estaba conversando con unos amigos el otro día y yo le decía, ¿qué hubiese pasado si el papá de Boric, el que es acusado de abuso sexual, cómo estaríamos llenos ahí los matinales, en todas las noticias, a toda hora dando información desde la casa, pero esto otro está calladito, y protegiendo no solamente a este señor, sino que, por lo que se ha sabido de algunas informaciones, a una red de pedófilos que están cercanos a él. ¿Y dónde está la señora de Javier Macaya con sus hijos, con sus hijas? ¿Dónde está? ¿Saben ustedes? No. Buena pregunta. Para los periodistas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, ¿por qué no dicen nada? ¿Dónde está la señora de Javier Macaya, senador de la República? ¿Está acá en Santiago? ¿Está acá en Chile? ¿Está en Placilla? ¿O está en Estados Unidos? Wow, no lo sabía. No, a mí lo que me dijeron que al viejo lo habían echado de la casa. Pero si no puede, pues si tiene que estar en el peso de la vergüenza de lo que hizo. Sí. No, sí, eso es terrible. Marcelo, sí, lo que tú estando ahí en el Congreso tienes de primera fuente de información. De primera fuente. Bueno, 2 cosas. La primera, que no me gusta hablar de la élite política, porque siento que hay una desconexión total con las necesidades de la población. Y muchas veces, y siento yo que también se da muchos programas de análisis político, que los actores políticos se tornan como el tema de conversación y nada más que eso. Entonces, me pasa que el otro día, de hecho, el ministro Jackson vino para acá, se contactó con nuestro equipo, hicimos una actividad y la gente no le importa si el ministro Jackson está cuestionado o los puntos de aprobación o no. La gente lo único que quería era que la escucharan. Y llenamos un auditorio como con 150 personas cuando el tipo estaba en el peor de los momentos. Entonces eso me dio a entender, como gracias al peso de la experiencia, que muchas veces uno se entrampa en discusiones que son como inservibles, digamos, en el sentido de que no ayudan a mejorar la situación que está la gente. Y en cierta forma igual ellos son representantes, son personas que lo eligió el presidente como máxima autoridad del país y tienen que tener una rendición de cuentas con la ciudadanía. Y en ese sentido, si se está cuestionando la actuación del ministro, yo creo que lo mejor sería que salga. Eso es lo que yo creo. Pero al mismo tiempo, y esto de segundo, después de haber dicho lo primero, creo que el gobierno está en un momento muy frágil. Creo que las relaciones políticas, como tú muy bien dices, que cuando se produce fuego amigo es porque ya está insostenible el asunto. Y eso es porque no hay un control de las propias huestes oficialistas. Y bueno, después se hizo la reunión ayer en Cerro Castillo y yo creo que más allá de culpar a una persona en particular, que en este caso el ministro, que yo creo que con qué cara, por ejemplo, puede ir a dar una ayuda social, a entregar una frazada a una señora, si todos lo culpan, digamos, las encuestas lo culpan como el principal culpable, valga la redundancia, del tema de las fundaciones y los robos que se han hecho en la misma administración pública. Es complicado el tema, pero al mismo tiempo, como les decía, creo que hay que apoyar al gobierno. Yo creo que hay que sentar las bases para que pueda avanzar en gobernabilidad y no seguir horadándolo, porque de eso depende la estabilidad del país. Entonces hay un interés superior que el que estar hablando de la chimuchina política y de qué dijo esta persona de este otro y por qué ahora lo atacan.
encuentro que esa cuestión es muy egoísta, sinceramente, porque no tiene sentido, o sea, no es una mirada de estadista, de una mirada de país, que en esta cuestión no podemos andar aceptando más erosión del sistema, más desestabilización, porque estamos en una crisis política, social, económica, y todos tenemos que salir adelante. Y en eso, si hay que hacer acuerdos con la derecha, habrá que hacer acuerdos con la derecha. Si al final eso es lo que yo he podido darme cuenta. El problema es que la derecha muy pocas veces se quiere sentar a conversar en los temas que son importantes, como de educación, de reforma de pensiones, de presupuestaria. Es una cosa compleja. Exacto, pero más que mal, a lo que voy es que esas son las personas que están gobernando. Entonces, habrá que ceder cosas para poder obtener otras. Absolutamente. Entonces, y además que hemos visto, o sea, la Convención Constitucional en un momento que el tema de seguridad fue el boom, hay puros republicanos elegidos. Entonces, si nosotros no nos metemos en los temas que ellos están hablando y también cedemos y damos opinión en esas temáticas que parece que fuese como un poco complicado para las izquierdas, digamos, meterse en los temas de seguridad y cuestiones como más de sentido común de la gente, no tanto como discusiones académicas. La idea es, si uno tiene una mirada demócrata, es que hay que velar por el bien del país y eso requiere mantener una política de acuerdo. Eso es lo que yo creo. ¿Hernán? Sí, fíjate que yo, en este asunto, en todas las intervenciones que he tenido en distintos programas anteriores, porque esta cuestión ya lleva 3 semanas, 4 semanas, he dicho, voy a tratar en lo posible de no jugar al empate. Porque cuando se empieza a jugar al empate, uno empieza a justificar lo que está haciéndose ahora. Entonces yo le daba vuelta a mi cabecita, que no son muchas las vueltas que da, ¿cómo se llama? Decía yo, ¿cómo le saco el potito a la jeringa sobre la cuestión del empate? Y le encontré una salida. Es decir, empecé a ver televisión, ver todos los programas políticos, empecé a ver, y me doy cuenta de una sola cosa. En que si bien es cierto, hay un hecho punible sobre el tema de esta cuestión de las fundaciones. De las fundaciones, y todo ese cuento es verdad, es un hecho que es real. Pero yo no le puedo permitir a todos los canales de televisión, excepto este, ahora se invitan a Charpe también, ¿no? Bueno, pero te digo, en todos los canales de televisión lleva una cadena porque es un coro. Claro. Es un coro que está en contra del George Jackson. ¿Me cachai? Entonces, y digo yo, no me quiero sumar a esta cuestión del empate, pero tampoco le podéis dejar pasar a gente que no tiene ninguna autoridad moral. Y perdónenme que le ponga el énfasis, no tienen ninguna autoridad moral para hablar de desfalco, ni hablar de que le robaron a los pobres, no tienen autoridad que decir nada. Y cuando uno escucha hablar a esos compadres, como quisiera tener la habilidad para mandar al canal una pregunta, oye, ese no tiene Mira, el otro día me escuchaba a Coloma, y el compadre, el Julio César, ya sabéis qué más le dijo, oye, es ahí. Yo creo que si se actuara como tú pides que se actúe ahora, la UDI desaparecería. Y el compadre, con toda cara y descaro, dijo, es que todo eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? Y le empieza a sacar al Moreira, al Orpi, a la otra, a la que se fue para allá, a la que se fue para allá, y a la Regina. Y empezó. Es decir, la UDI es la más corrupta que hay. En cantidad de millones, una cosa ¿Te terrible. digáis? Con todo lo que se han robado eso, es decir, no quiero llegar al empate, ¿cachai? No, es que nunca voy a empatar por la cantidad que han robado antes. Sí. Yo quiero reclamar la autoridad moral que pueden tener los canales, estos que transmiten ideas, los líderes de opinión, que sean auténticos, que sean de verdad, que no tengan techo de vidrio. Porque tú le pedirás una piedrecita, ¿cómo se llama? Una bujía, le tiraría un techo
te lo reventáis entero. Como Renovación Nacional. Si el otro día decía un compadre de Renovación Nacional, oye, yo estoy con horror, estoy horrorizado. Un buen de Renovación Nacional, ahí, ¿hace cuánto? 15 días, 20 días, un mes. Estaba horrorizado por los 13.000 millones que se habrían proyectado en lo que se había que entregar. Menos mal que los entregaron. Pero no se horrorizó cuando metieron preso al Tronco Torrealba, que tenía plata hasta en las murallas de su casa. Es decir, ¿quién esconde la plata en las murallas de la casa? Los narcos, los los narcos, Pablo mafiosos, Escobar. claro. Los narcos, los traficantes. Y esos compadres, como no pueden meterla al banco porque tienen que saltar las alarmas, las ponen ahí y las invierten en dólares y todo eso. Pero Para como te blanquearla. digo, no tienen autoridad moral. Sí, bueno, en ese sentido ahí yo comparto que hay que defender la democracia. Eso, Sí, de acuerdo, absolutamente de pero tampoco le puedo dar el y gusto. comparto en que no se debe buscar el empate en esto, también de acuerdo, pero también creo yo que hay cosas que no se pueden permitir que se digan y se instalen como verdades. Si ese es el problema. Pero mira, yo quiero llegar a lo siguiente. Si tanta bronca le tienen al ministro Jackson, ¿por qué no viene la acusación constitucional? Porque ya lo hicieron y se rechazó. No, pero ¿por qué no lo hacen? Con todos los antecedentes que tienen. Porque ya lo hicieron y se rechazó. Y no Ay, se puede ¿y no volver pueden hacerla hasta un año más? hasta un año después. Porque aquí hay sin duda, Gracias por la- sin duda aquí ha habido el gobierno está pasando por un problema grave de O sea, gestión, un problema sí. grave de liderazgo. Estamos claros El que ha liderazgo habido está malas Yo gestiones. digo, no lo Sin ninguna sumemos duda. no lo sumemos al como yo el otro día hacía la cuestión de la oveja con la campanita, ¿o no? Sí, no, Ya. pero tampoco Pero uno no puede lo cerrar los sumemos. ojos por... Sí, Pero sí, yo no cierro los ojos. Pero tú, por ejemplo, ves la cantidad de cosas grandes que favorecen a este pueblo de Chile. No lo ha hecho ningún gobierno en tan poco tiempo. Mira, que para Pero allá- resulta para allá- que como la campana suena más fuerte este otro lado, lo de acá además se borra. El ministro Jackson ha manejado unos temas bien interesantes que son además que son exitosos. Y lo ha manejado bien. Pues estamos de acuerdo que en este gobierno, por ejemplo, Pero tú no tiene le puedes dar cifras- el gusto al tiene cifras- chantaje. Tiene cifras en el área económica que son indiscutibles. Muchísimo mejor que las que han habido en muchos años en la historia de los últimos años Pero del estamos país. viviendo, según los compañeros, estamos viviendo ya en el caos. Estamos viviendo a punto, mira, estamos llegando incluso a dar un paso igual que estamos en México, güey. O estamos en Venezuela o estamos en Colombia. Es decir, a ese nivel estamos llegando, cuando los niveles no son ni igualables. Absolutamente. Entonces no tenemos que... Yo no me cierro los ojos, cuando dije en un principio, que si de verdad hoy día estamos frente a hechos que son delincuenciales, es cierto. Pero yo tendría que pedirle a los compañeros que me juzgaran que tuvieran la autoridad moral para hacerlo. Y te lo aseguro que si se diera esa ley de tener autoridad moral para criticar al otro, no estarían, ¿cómo se llama?, estos coros celestiales en todos los canales de televisión. Es que, ¿sabes cómo yo lo veo, Hernán? Que al final es un problema de confianza pública, porque ya las instituciones ya están totalmente deslegitimadas. O con muy poca Especialmente el Congreso, legitimación, sí, un especialmente en 2%, Congreso. Entonces, un 2%, un 2%. existe un problema de corrupción y el partido que está sindicado es Revolución Democrática. Correcto. Entonces, el culpable tiene que ser tan grande como el problema. Es la única forma de que se olvide. Y en ese sentido, todas las encuestas dicen que el culpable es Jackson. Entonces se entiende de alguna forma lo que está pidiendo y sería una forma de destrabar el conflicto. Y yo estoy de acuerdo con Eso. lo que dice, ¿cómo se llama? Aquí yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. Que hoy día es Jackson. Pero mañana puede ser otra persona. Después mañana Eso. va a ser Monte. Te lo doy firmado. Si fuera ¿Sabéis la por toalla qué? también se te quedó. Sí. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué hace el Monte? Porque Monte es el ministro responsable de toda la operación. Claro. Y después de eso, porque cuando tenéis que pegarle a un joven que tiene una proyección extraordinaria para el futuro, tenéis que pegarle al viejo que tiene, ¿cómo se llama? No viejo, sino que tiene una persona que tiene de mucha experiencia, y tenéis que pegarle un palo fuerte
Fuerte dije, fuerte. Se escuchó en inglés, fuerte. Se escuchó en inglés fuerte. Tenés que pegarle un palo fuerte a la concertación, que está hoy día recién insertándose dentro de este gobierno. Entonces, te lo quieren dejar, mira, si esta cuestión es como llegar al 73. Cuando en el Congreso, como tenían mayoría, y entre ellos mis camaradas demócratas cristianos, la ley de tanto rechazada, la ley de tanto rechazada, la ley de tanto rechazada. Allende, para que se vayan, y voy a volver porque esta cuestión es la copia feliz del Edén. Según todos decían, no, Allende estaba derrotado, y el pueblo seguía al lado de Allende, y de hecho la elección del año 73, que hubo una de regidora o de alcalde, sacó un 43%. ¿No parlamentario? ¿Te acordás, no? Sí. Es decir, dobló la junio. votación. Entonces, cuando no, ¿cómo se llama? El pueblo no deja a su presidente, la derecha recurrió a ocupar la violencia de que tanto hace el alarde, que las cosas con violencia y la violencia, los más violentos históricamente, y que han ocupado a las Fuerzas Armadas para proteger sus intereses, ha sido la derecha política y económica. Pero eso no es violencia. Lo justifican. Entonces la gente hay que decirle que la violencia es violencia en todo sentido de la palabra. En todo sentido de la palabra. Sí, yo creo que aquí hay una culpa de todos los gobiernos de la concertación, Sí. que perdieron la caja de retumbancia que podían tener al dejar de lado, por ejemplo, que Televisión Nacional tuviese el rol que tenía, de tener una radio nacional también que dependiese del Estado, Y un de diario. tener un diario de circulación nacional. Hay una cuestión, entonces esa caja de retumbancia se perdió, y en este momento lo que siempre decimos, hay una línea editorial, que hay un gran conglomerado Sí. de medios de comunicación, tanto escritos, visuales, hasta tecnológicos ahora, que están dándole para un solo lado, y No, sí, lamentablemente eso no hace que los huevos que uno ponga los pueda cacarear bien. Sí, esa es la cuestión. Entonces, y no te dejan cacarearlo además. Pero fíjate que yo creo que... Sí, pero yo creo que- no destacan, por ejemplo, que bajó la inflación, Pero es que aumentó, no, nada destacan que de aumentó eso. el trabajo, que bajó la cesantía. Que bajó la pobreza, que bajó la a pobreza, nivel nivel de histórico. pobreza en Oye, Chile, a nivel bajó. histórico, te das cuenta que no es tanto... Y yo lo dije en unos programas atrás, aumentó incluso el salario real en el país. Ha aumentado durante, ya el cuarto mes que lleva aumentando el salario real. Por eso digo, acá lo que falta, fíjate que lo que le falta es que la gente, lo juntemos con la gente. Fíjate que este programa, yo creo que es un aporte pequeño, muy pequeño. Pero hacemos un aporte a que la gente escuche una cosa distinta a la que escuchan todos los días. Por lo menos nos acercamos un poco a la verdad. ¿Me cacháis? Y esa cuestión es, por eso que la gente no escucha. Y yo quiero, a propósito de eso, mandarle un saludo a dos señoras que lo hacen muchas campañas del sin pelo en la lengua y todo. Es la señora que vende cabritas, mira, gente humilde, que vende cabritas con la compañera que vende otras cositas ahí frente al pasajecillo. Así que saludo a mi estimada, porque siempre es te saluda, te hace que hay algo que existe y que ella lo recepciona, que es distinto el idioma nuestro al de Absolutamente. a esta campaña del terror. Yo quiero salirme un poquito de este tema, Sálgase nomás. y estamos muy cercanos a que se cumplan 50 años del golpe militar. Y aunque a algunos no les guste, es una fecha que hay que conmemorar, no celebrar, conmemorar. Porque para todos los chilenos fue un quiebre histórico, un quiebre social, un quiebre cultural, un quiebre de la democracia, que no puede soslayarse de decir que aquí no ha pasado nada, que no hay que conmemorarlo. Y hay cosas muy importantes, como un acto que se va a realizar el próximo 11 de agosto en Santiago, en que se va a hacer un homenaje a dirigentes sindicales que estuvieron en las primeras protestas pacíficas nacionales que se
llamaron en contra del gobierno militar en el año 1983. Va a estar un invitado que tuvimos hace poco, que Rodolfo Seguel, Sí. asistencia del presidente de la República y muchas otras personas. Tengo el honor de estar invitado también a esa ceremonia. Lo quiero decir aquí públicamente porque para mí es realmente un honor que a uno lo consideren para este tipo de actos. Así que, y yo creo que hay que darle la importancia que tiene esta fecha. O sea, no puede pasar. Un país sin memoria no sabe para dónde va. Y cuando uno no tiene memoria, vuelve a repetir los errores del pasado. Sí, ese es el problema. Yo estaría Yo me porque quiero- nosotros mira. impidiéramos que pretendan cambiarle el rostro a esa fecha, que pretendan dar una interpretación absolutamente acomodaticia de parte de los sectores golpistas, que pretenden blanquear el golpe, pretenden justificarlo, y que simplemente dicen hubo cosas malas, pero el golpe era necesario, hubo cosas No hay malas, ninguna pero cosa buena que valga aquí la la pena. cosa tiene que ser bien clara. Aquí hubo una ruptura de la democracia, aquí hubo el derrocamiento y el asesinato de un presidente legítimamente electo, y que la derecha fraguó este golpe como segundón de lo que fue Estados Unidos, porque nosotros todos sabemos ya, hace poco desclasificó de Estados Unidos documentos Eso quería oficiales decir. donde reconoce la intervención brutal que tuvo Estados Unidos aquí en Chile, partiendo por la declaración del propio Nixon antes de que Allende asumiera, antes de las Con elecciones, el asesinato de René Schneider. y antes de las elecciones. También. Sí. Está bien. Entonces, eso no se puede desconocer, no se puede negar, ni se puede estar inventando otra historia que no sea la real. Hubo miles de chilenos desaparecidos, torturados, asesinados, mujeres, niños, ancianos, Mujeres embarazadas. mujeres embarazadas. Yo te quiero un poquito reafirmar un poco la invitación que nos hicieron llegar para el asunto del 11 de mayo, de agosto. Es que cuando se hizo ese paro, yo soy testigo porque andaba con el micrófono así pasándole los que hablaban. Y soy testigo que en ese Congreso Nacional que se hizo en Punta Trarca, en el año 83, en el abril del 83, los trabajadores del cobre siempre tenían esa cuestión de la reivindicación de sus trabajadores. Y por primera vez, en ese Congreso se hizo una reivindicación y el acuerdo fue, no es por una ley más o una ley menos, sino que es por un sistema completo. Es decir, los compadres iban a desarmar todo lo que era las leyes, la hora, todo. No. Entonces, eso es lo que te quería, y por eso que tiene la importancia de que ese movimiento fue el primer paso para debilitar la dictadura. Absolutamente, fue el primer paso. Marcelo, nos quedan pocos segundos. Sí, bueno, esto es una conmemoración importante. Creo que tiene que ver también con ver, como decía antes, la mirada país que nosotros nos vemos hacia el futuro, digamos. Y yo creo que a mí me gustaría, más allá de quién se va, quién se queda, y un poco sosteniendo lo anterior, porque una cosa es la política, como más desde la ciencia política, cuáles son los movimientos como un ajedrez, lo que se debería hacer y lo que no, para poder cuadrar el tema, pero por otro lado tiene que ver un deber ser de cómo uno quiere la sociedad. Y a mí me gustaría que este gobierno siguiera en la línea que está ahora, pero que también implementara reformas más estructurales que tienen que ver con la participación ciudadana, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, y que tuviera un legado que uno pudiese decir, nosotros apoyamos este gobierno y nos sentimos orgullosos. Exacto. Así que eso. Bueno, lamentablemente el tiempo siempre es un verdugo acá. Muchas gracias por su compañía y espero que nos sigan acompañando como toda la semana. Que estén muy bien. Sexta Visión presentó Sin pelos en la lengua.